delito, entonces por eso transnacional, por eso que trae que por eso la no Convención de prescribe, Palermo. exacto, y que tiene muchas características de gravedad a nivel internacional. Muy bien, y en ese juicio oral el presidente no se presenta, él lo convocan y no se presenta. No. Pero tampoco presenta un abogado que lo represente. No. Entonces se le nombra un abogado. De oficio. De oficio. Correcto. Ese abogado, ¿cómo se elige? ¿Quién lo elige? Eso lo nombra el tribunal, porque es de oficio. Es decir, él tuvo la oportunidad de asistir. Y hay un grupo de abogados que están así a la espera de representar a algún delincuente. Esa parte no la sé, no la conozco, pero me imagino que porque ellos habrán escogido. Porque ahí los defensores públicos. Sí, pero los defensores públicos están aquí. Están aquí. Exacto. Entonces esto es un defensor público. Pero es privado. Al mismo, sí, porque no es vamos a decir, no está prevista la figura, porque es un proceso muy especial, que es el antejuicio de mérito. Acuérdate que el defensor público trabaja o funciona en el juicio penal. Uh-huh. Aquí estábamos todavía en el antejuicio. El antejuicio. Que era declarar si había méritos para llevarlo al juicio. Ok, ¿y cuál es la función? ¿Este defensor hizo ¿tiene usted noción de alguna? Él presentó algunos alegatos, no sé cuáles serían. Defendiendo a Maduro. Claro. Wow, porque no se habrá ganado una beca este señor, un premio, porque defendió a Maduro allá. Bueno, tú sabes que el debido proceso. A lo mejor le dan la espada de Bolívar, ¿será? Porque aquí todo el que sale perjudicado o señalado por cualquier otro gobierno o por la oposición le dan la réplica de la espada de Bolívar. Sí. No, yo pienso que esto fue un deber que quién sabe en qué condiciones tuvo que ejercerlo la persona encargada, pero es porque tiene que haber un debido proceso. Nadie puede estar sometido a un proceso que pueda llevar a la responsabilidad penal sin derecho a su defensa. Muy bien, entonces, ahora, el centro del caso que alega pues la fiscal tiene que ver con esta empresa extranjera, brasilera, que estuvo aquí en Venezuela, Odebrecht, que estuvo haciendo una gran cantidad de obras. Quizás es la empresa de construcción más grande que ha tenido o que ha trabajado en el país en los últimos años con obras muy importantes como el metro de Caracas-Guarena, como los puentes sobre el lago de Maracaibo, como el puente sobre el Orinoco, como algunas autopistas, como unas hidroeléctricas. Por cierto, obras que creo que ninguna está 100% concluida. El metro de Caracas, en la línea 4 del metro, también es de esta empresa. Ahora, esta empresa, que tiene unas grandes obras, ha sido denunciada internacionalmente y hay una cantidad de presidentes de países enjuiciados y presos por esta empresa. Y que han renunciado al haberse visto involucrados. Hay otros que han renunciado, hay algunos que no han renunciado, que los han forzado, como el caso de Vilma Rousseff. Correcto. Pero hay otro, el caso del presidente hasta hace poco de Perú. Él renunció y dijo: yo atiendo el juicio, pues. Hay otro expresidente de Perú preso también, o buscado, no sé si es que está buscado preso ya por ese mismo caso. En todo caso, o hay que decir que el presidente de esta empresa, ¿no?, ha dicho públicamente, él se sometió a unas ventajas que da la ley de Brasil, las leyes de Brasil, a las personas que reconocen su delito y además dicen de otros delitos y quienes participaron en esos delitos le dan unos beneficios en su juicio. No es que lo sueltan para la calle, va preso igual, pero le bajan los años, la carga. Entonces, en base a eso, él ha dicho todos los que participaron en los delitos, y entre las cosas interesantes que ha dicho y que duele conocerla, es que Venezuela es el país donde más contratos tuvo. Los contratos más grandes han sido en Venezuela, pero a diferencia que en otros países, para darle un contrato a una empresa se tiene que someter a una licitación. Aquí no. Aquí, por una ley especial, un convenio que firmó con Brasil, con Lula da Silva, quien está ahora también preso por el mismo caso. El presidente Chávez no tenía que licitar ninguna de esas obras, y ninguna de esas obras fueron licitadas. Y se habla de sobreprecios, los sobreprecios que van escandalosamente del 100% al 9.000% o al 90.000% de algunas de las obras. Se dice que donde hubo más sobreprecio fue en Venezuela, pero en Venezuela hasta ahorita no hay ningún preso. Ahora, ese es el mismo caso. Sobre ese caso, ¿qué presenta la fiscal en el Tribunal Supremo legítimo para este antejuicio de mérito? Sí, mira, yo no tengo la información exacta de las pruebas que ella presenta, pero sí entiendo
que se refieren a esas obras de que tú referías, que fueron contratadas, pagadas y no ejecutadas. De hecho, Venezuela está llena de testimonios, de evidencias de obras no concluidas que fueron con esa empresa. ¿Eso es un delito? Claro, porque ahí hubo de por medio el pago anticipado, el sobreprecio, el no cumplimiento, como tú acabas de decir, del procedimiento de licitación, y además de eso, pues, que no se logró el objetivo, no se hicieron las obras. Yo la semana pasada... Eso se llama corrupción. Corrupción. Pero además se habla de que hay una posible... Que es adicional, no solamente el haber beneficiado a una empresa sin seguir, digamos, los pasos de una licitación, ¿no? Y el hecho de que la empresa no haya terminado la obra, sino que también se habla de que hay una comisión, que hubo una comisión recibida por los funcionarios del gobierno, que eso es, digamos que es otro delito adicional, ¿no? y mucho más, sí. Es más corrupción que cualquier otro delito. Pero en todo caso, quería comentarle que la semana pasada también hicimos referencia de eso y le damos la bienvenida, que tiene ya rato aquí, pero no le he dejado hablar a Rina Hernández, que está con nosotros ya. Siendo justo, tienes que decir eso. Así es. Encantada de saludarte. Fíjese, la semana pasada comentábamos que hace cerca de 4 años vino una comisión de periodistas brasileros de una emisora en Brasil a hacer una investigación sobre un caso de corrupción que ellos estaban haciéndole seguimiento y que tenía que ver con unos fondos que había dado el Banco de Inversiones de Brasil, ¿no?, para una construcción de una obra en Venezuela. Esta obra era la línea 4 del metro. A la línea 4 del metro se le habían dado $500 millones de financiamiento para para hacer esa obra. Esa obra, cuando me explicaban los periodistas que vinieron a preguntar, porque 2 de las estaciones estaban en Baruta, o 3 de las estaciones estaban en Baruta, entonces ellas querían saber, buscaron un concejal cómo iba, pues esa obra. En ese momento no se había inaugurado ni siquiera ninguna sola de las estaciones de esa línea. Y ellos me explicaron que la obra costaba 500 millones de bolívares porque internacionalmente hay un precio que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero de costo estimado de cuánto cuesta una línea de metro. Y se calcula porque debe costar más o menos como $100 millones por estación. Eran 5 estaciones que iba a tener esta línea 4, entonces 500 millones dio el Banco de Brasil. Bueno, este fue el primer aporte. Resulta que después del primer aporte, y también se estimaba que una obra de esta magnitud se termina en 2 años. Sí, creo que tienen un promedio de 5 meses por estación, algo así. Entonces eran 25 meses, 2 años. Habían pasado al momento de la investigación como 7 o 8 años de haber iniciado la obra y no se había terminado. Pero no solamente habían dado los 500 millones, sino que ya iba por $1.900 millones en esta obra, la cual no tenía ni una sola estación inaugurada. Hoy en día, para que lo sepan nuestros queridos oyentes, solo tenemos una estación terminada, que es la estación Colinas de Bellomonte. Por eso le pusieron Bellomonte y la gente de Colinas siempre se molesta porque a ellos les gusta que se le llame Colinas de Bellomonte. Si es la estación Colinas de Bellomonte. Ya decidieron que una de las estaciones que iba en las Mercedes no va, que era la que iba en donde estaba el CADA de las Mercedes. Esa no va, y están haciendo la otra estación que va en las Mercedes, que al final pues cerca del Tolón, o después del Tolón, y después vienen otras 2 estaciones. Así que la línea ya solo va a tener 4 estaciones, no 5 estaciones. Hay un súper sobreprecio y todavía no han terminado la obra. Este es uno de los casos que estaba investigando esta gente de una emisora brasilera hace 4 años. Por cierto, que en el momento que estuvieron aquí, explotó uno de los primeros casos que se hablaba de Andorra, de las cuentas de Andorra. Y por casualidad, cosa que ellos revisaron en ese momento y se sorprendieron, uno de los señalados de que tenía una cuenta en Andorra había sido un Carlos García, creo que es, discúlpenme los Carlos García si no se llama así, pero que fue presidente del Metro y fue también, antes de ser presidente del Metro, fue director del SEBIN. O sea que estos tipos son así multifacéticos, ¿no? Entonces, bueno, y había sido después viceministro de energía de energía eléctrica, ¿no? Por lo tanto, este señor parece que tenía una cuenta cerca de $80 millones allá en Andorra y salió creo que él está preso ya en España, es uno de los que creo que está detenido. Bueno, ahí está el dinero
Ahí está. De estos 500 millones del Banco de Inversiones de Brasil. Bueno, son cosas que uno va viendo, y lo peor es que si no hay ningún control, y aquí no hubo ningún control. Mire, yo vi ayer, y sobre eso quiero que me hable, a ver si usted también lo ha visto, y si esto está en el juicio, un video que está pasando por las redes del presidente de esta empresa, Odebrecht, ¿no? Hablando ante la Procuraduría de Brasil, en un video que le toman, le hacen unas preguntas, un interrogatorio, y él responde sobre el caso de Venezuela, y dice que a él le solicitaron $50 millones para apoyar la campaña de Nicolás Maduro, que le pareció demasiado, ¿no? Por los contratos que había. Decía, bueno, aunque es el sustituto de Chávez, lo que me estaban garantizando es que ganando Maduro la elección, los contratos de la empresa Odebrecht iban a seguir siendo prioritarios para la República. Y entonces, sin embargo, 50 millones era mucho y se lo bajé a $35 millones. Esto es un video de este señor. Yo creo que eso debe estar en el juicio. Ahora, ya es directo. Ya no estamos hablando de que fue un funcionario del gobierno de Maduro. Exacto. No, es para la campaña de Maduro, solicitado por uno de los que trabajan con Maduro en nombre de, porque él dijo ahí varias veces que el tipo vino, que había sido presidente del Instituto de Tierra, ¿no? Este funcionario que siempre se reunía con él cuando veía con Maduro, cuando él se reunía con Maduro, ¿no? Y que en una delicatez en venezolana, debe haber sido el rey David o alguna, bueno, se va a molestar la gente del rey David conmigo. Sí. No, en alguna de esas bueno, no, porque también le están haciendo promoción. Sí, delicateces venezolana, se sentó este señor a pedirle los $50 millones y él solo le entregó $35 millones. ¿Qué le parece este caso, doctora? No, es que no hay palabras para calificar lo que aquí ha pasado. Es más, cuando el asunto de Odebrecht se trató de llevar a la Asamblea para su discusión, tengo entendido que inmediatamente fue paralizado y ese asunto no se discutió aquí. No se pudo discutir. Fue cuando defendieron a Rafael Ramírez, ¿no? Exactamente. Que impidieron que se le tratara, que era casi, y creo que una resulta, creo, del propio Tribunal Supremo de Justicia que decía que tocar a Rafael Ramírez casi que era traición a la patria. Pues. Algo así. Entonces es el único país en Latinoamérica donde todo esto ha tenido relevancia, en que no ha habido pero ni un amago de investigación. Entonces, como tú bien decías al principio, este sería un comienzo, esto que tenemos con el antejuicio de mérito. Lo único decidido hasta ahorita, doctora, es que hay razones para iniciar un juicio. Claro, y a mí me gusta repetir, porque a lo mejor la gente como no está familiarizada con los términos, que lo que dijo el tribunal es hay méritos para el enjuiciamiento. No quiere decir que es culpable, no quiere decir pero que sí hay... quiere decir que hay algo suficiente como para que se abra un juicio y se le dé la oportunidad de defenderse. Y entonces lo que me gusta recalcar es que el juicio que se abre es penal. O sea, nosotros ya lo del antejuicio lo pasamos. Ya lo pasamos. Ya eso terminó. Ya hay un juicio. Estamos en el juicio. Pasamos del antejuicio al juicio. Claro, entonces entra el Código Orgánico Procesal Penal. Llama, doctora, porque para que entre tuvo que haber la autorización previa de la Asamblea Nacional. Correcto. Entonces, fíjense, según nuestra legislación, el tribunal dice, hay méritos y para poder seguir, tiene que tener el visto bueno de la Asamblea Nacional. Correcto. Eso pasó, para los venezolanos esto no es nuevo, porque nosotros lo vimos ya una vez. Sí. Hace poco, sí. Esta generación relativamente poco. Relativamente poco, claro. Fue con Carlos Andrés Pérez. Sí, correcto. Carlos Andrés Pérez, también el Tribunal Supremo de Justicia dijo, el fiscal, igualito, fiscal, con la diferencia que no había un régimen y no estaban perseguidos esos poderes. Los magistrados, estaban aquí y no fueron magistrados detenidos y torturados por el solo hecho de su designación, como pasó aquí. Porque aquí el doctor Ángel Serpa Ponte, que está aquí, fue detenido y fue torturado por el solo hecho de haber sido designado constitucionalmente magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Esto lo digo porque los exégetas y los puristas que están esmerados en decir que no es legal o que no es convincente o que no es legítimo el Tribunal Supremo en el exilio, quisiera yo que con el mismo énfasis hubieran defendido a los magistrados perseguidos
por el régimen, por el solo hecho de haber sido designados constitucionalmente. Y quiero recordar aquí que estos magistrados están en el exilio por eso, porque si vienen van presos. Así es. Ahora, ¿qué hace? Hay gente que opina, usted lo acaba de mencionar, que no es tan legítimo este tribunal. ¿En qué condiciones usted como jurista venezolano, conocedora de todas nuestras leyes, lo hace legítimo a este tribunal aún cuando esté en el exterior? Sí, no te voy a decir eso sin decirte antes que eso es con un entusiasmo digno de mejor causa, los que hacen esos comentarios. Sí. Sin embargo, vamos a entrar a tu pregunta, que es para lo que estamos aquí. Así es. El Tribunal Supremo es absolutamente legítimo de origen, por su designación de acuerdo a la Constitución, y también por su constitución, porque ellos se constituyeron en el extranjero por las razones que ya hemos dicho, y se nombraron 13 principales y 21 suplentes. De manera que ellos pudieron constituir la sala plena. La sala plena. Porque y había una mayoría de la sala plena que tenía que ser 32 magistrados. 32. Exacto. Además de eso, hubo la mayoría para la toma de la decisión. Muy o sea que es una decisión impecable en cuanto a derecho y en cuanto a constitución. Esa decisión, que fue que había méritos suficientes para el enjuiciamiento, fue sometida a la autorización de la Asamblea, que era donde estábamos cuando nos metimos en este punto. Y la Asamblea la autorizó con la mayoría requerida, que no era cuéntame la esa mayoría, porque también calificada. hay una discusión sobre Porque cuál aquí era la hubo mayoría. un primer enfoque basado en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que decía que tenía que ser una mayoría calificada. Pero eso no es así, porque la Constitución, que es la norma preeminente, porque además por su rango no establece y no califica la mayoría. Muy bien. El Código Orgánico Procesal Penal, que es la ley que rige la materia, tampoco lo califica. Muy bien. Y el Reglamento de Interior y Debates, que tiene rango de ley porque es en aplicación directa de la Constitución, dice que las decisiones de la Asamblea se harán por mayoría simple. Muy bien, porque además hay que recordar que en el periodo pasado la Asamblea Nacional, estos señores que eran diputados en esa época utilizaban muchísimo esto de no calificar las decisiones, y casi todas las decisiones que alguna gente decía que tenía que ser calificadas, ellos demostraban que con la mayoría simple era suficiente para poder procesar. Entonces, lo que es bueno para el pago es bueno para la paga, es correcto. Entonces, en este caso, solo se necesitaban 84 votos. 84 votos, lo repetí incansablemente. 105 votos. O sea que lo hubiéramos podido aprobar de todas las maneras. De todas las maneras. Es así. Porque también tenemos que recordar que esta Asamblea Nacional les hacen falta 3 diputados que ilegalmente inconstitucionalmente fueron retirados. Correcto. Y que todavía no ha habido espacio en el tiempo y en el cronograma de la señora Tibisay Lucena para convocar nuevamente la elección de estos 3 diputados que hacen falta por el Estado de Amazonas. Y más aún, tampoco ha habido tiempo ni espacio en la sala electoral del sedicente Tribunal Supremo para decidir, porque lo tienen ahí en una medida cautelar, como tú lo acabas de decir. Muy bien, entonces, de las trampitas que hace este gobierno desde el punto de vista legal para seguir sometiendo y manteniendo una dictadura. Estoy muy complacida con lo bien enterado que estás del problema. Bueno, no tanto, pero ahí vamos, ¿no? Lo importante Estás es que mucho más allá de lo que dice un amigo mío, que cuando no maneja bien algo dice, bueno, yo sospecho la materia. Muy bien. Fíjense, lo importante es que la gente que nos está escuchando pueda conocer exactamente en qué situación estamos y por qué esto se convierte en una vía legal, legítima, democrática y constitucional para salir del problema. Y es muy importante, como tú lo dices, porque hay muchas dudas en la población. Muchísimas dudas. Bueno, entonces la Asamblea Nacional aprueba la autorización. En el mismo momento que se aprueba la autorización, inicia el juicio. Correcto. Al haber el juicio... Eso significa que se abre el juicio. Se abre el juicio. Pero si nos vamos al Código Orgánico Procesal Penal... el artículo 280. También dice que si una persona es sometida a un juicio, dígalo usted, queda suspendido del ejercicio del cargo e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. De cualquier cargo público. De cualquier cargo público. Es decir,
la candidatura para presidente no puede ser candidato ni presidente, y ya no es constitucionalmente presidente de Venezuela. Ya no es. Bueno, estamos en ese punto. Estamos en ese punto cuando la gente te pregunta, entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela? Bueno, creo que constitucionalmente debe ser, lamentablemente, el señor inconstitucional. Debería ser él, lamentablemente. Porque es el vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aunque se horroricen quienes nos escuchan. Convocarlo. Correcto, y juramentarlo. ¿Y quién hace eso? La Asamblea. La Asamblea Nacional. Entonces, el siguiente paso sería que la Asamblea Nacional convoque al vicepresidente a un acto oficial en la Asamblea Nacional para investirlo de la autoridad y de presidente de Venezuela, porque lo establece la Constitución para las ausencias temporales, que es bueno destacar que estamos ante una ausencia temporal, porque el presidente que ya hoy desincorporado va a juicio, todavía no tiene una sentencia en su contra, lo cual no hace absoluta la ausencia. Pero además de eso, tampoco se ha cumplido el otro extremo que establece la Constitución, que es que transcurridos 90 días de la ausencia temporal se puede discutir en asamblea si ya se trata de una ausencia absoluta, para entonces proceder en consecuencia. Muy bien, entonces vamos a hacer un corte. Así es. Pero me gustaría, ya que usted dice que quien debería estar en este momento pues convocado es el señor Alzheimer, aquí quisiera pues irnos en este momento a comerciales y con estas palabras: Baltasar Porras, abro comillas, Venezuela se desangra, pero el gobierno solo le importa las elecciones del 20 de mayo. Porque entonces se están convocando estas elecciones. En breve regresamos con Baruta Minuto a Minuto, y el chat se está explotando de preguntas para la doctora Mármol. Claro. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Baruta resaltamos el compromiso de hombres y mujeres trabajadores en los mercaditos de Cumbres de Curumo y Centro Cultural Sofía Baena, en terrazas del Club Hípico, donde podrás disfrutar de condimentos y especies traídos desde Mérida y seleccionados y empacados por comercializadora Botón y Roma. Jueves, viernes y domingos, de 6 a.m. a 12 p.m. La información del fútbol venezolano, análisis, comentarios, entrevistas en lavinotinto.com. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 12:30 del mediodía. Y martes y jueves a partir de la 1 de la tarde. Los invitamos a que compartan con nosotros @lavinotinto.com y @rsintonía 1420 AM en Twitter. Recuerda, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Les habla su amigo Reinaldo Mirabal y Ramón Santos para invitarlos todos los miércoles a partir del 11 de abril de 4 a 5 p.m. a tu programa Risa y Bienestar, Tu Camino a la Felicidad. Aquí te daremos herramientas para tu crecimiento personal, aumentando la alegría, la motivación, el optimismo y la resiliencia. Ya lo sabes, todos los miércoles de 4 a 5 p.m. por Radio Sintonía 1420 AM. La radio que se escucha porque se escucha. Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones de peligro en la calle. Seamos discretos en el uso de joyas, prendas de vestir, teléfonos celulares, computadoras portátiles, vistosas, codiciadas y lujosas. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Baruta Minuto a Minuto. Visita nuestras redes sociales, @BarutaAminuto, @UrgellesBaruta, @RinaHO3131, @Charo Pérez García. Baruta contigo. Una ventana abierta para que formules tus denuncias.
Continuamos con la doctora Mármol de León. Por supuesto, dejamos allí, más que una pregunta en este caso, una reflexión. Venezuela, pareciera que lo único que importa en este momento son las elecciones del 20 de mayo y Venezuela se está desangrando. Sí, eso no es a Venezuela, eso es al régimen que indudablemente tiene una insensibilidad mayúscula, por decirlo menos, frente al hambre y la enfermedad que caracteriza la vida de los venezolanos hoy por hoy. Importantísimo el día a día de todos los venezolanos, de los baruteños y obviamente de todas las personas que están viviendo en Venezuela. El cartón hoy en el mercado de Guaycaipuro están en 1.700 de huevos. ¿Ah, sí? ¿1.000 cuánto? 1.700, así que váyanse y valga la cuña, o sea, con comercializador Tony Roma. No me alcanza para comprar para nada. El mío. 9.80 aquí al lado del Terras. Mira, huevos. Hoy fui a comprar no alcanza. Un pote de leche. ¿Cuánto? Creo que esto es de 2 litros, ¿no? Y me quedé loco porque cuando me dieron el precio, 640 y pico bolívares. Qué horror. Yo voy a hacer un tuit ahorita, Charo, con lo que es mi quincena, que creo que son 620,000 bolívares. Así que ya mi quincena como concejal, por cierto, que la gente cree que los concejales ganan un gran dineral. Sí. 620,000 bolívares como concejal de quincena no me alcanza para comprar 1 litro de leche. Así es. Bueno, tenemos aquí a Reni, dice, saludos a la doctora Mármol, es una persona muy profesional, es una autoridad en materia legal. Invitados santos, pero doctora Mármol, ¿qué puede suceder desde el punto legal y efectivo? Porque para mí con eso no va a pasar nada, por eso de respetar a cada país. Nereida dice, quiero preguntarle a la doctora Mármol León, si nosotros los usuarios del servicio de agua podemos demandar a Hidrocapital por tener a Caracas sin agua. Tengo 14 días sin agua, tanto en Santa Fe como en la Alameda, Chacao, tienen carencia del vital líquido y los camiones de agua nos salen a los condominios les sale muy caro. Bueno, Terraza del Club Hípico 2 semanas sin agua. Sí, ayer, por cierto, en la Cámara Municipal de Baruta, para que lo sepan nuestros oyentes, se hizo la denuncia y tratamos la denuncia. Precisamente, por ejemplo, en todo lo que es La Bonita, tienen 14 días, 15 días cumplen hoy. El viernes hay una sin protesta. que llegue el agua. Hoy, la protesta era hoy, la pasaron para el viernes. Si mañana no llega el agua, el viernes salimos en protesta en toda la zona. Y también está así todo Terraza lo que del es Hípico Terraza del Club Hípico, y gravísimo. El día de ayer suspendieron las clases el colegio Madre Matilde. Así es, lamentablemente colapsado. 40 días, así es, esto, 40 días sin que le llegara el agua. Y ya, como bajó la población estudiantil a casi la mitad. Qué horror. Porque la gente se está yendo del país. Sí. O la gente no tiene cómo pagar el colegio, los costos de un colegio, no les da lo suficiente lo que están recibiendo por matrícula para pagar todos los días 2 y 3 camiones de agua, cisternas de agua. Entonces, señores, estamos en una grave crisis que se puede convertir en una crisis sanitaria en el municipio de Baruta. Y hay que decirlo, y eso lo dijimos ayer en la Cámara, que desde que sucedió hace 15 días o casi 20 días el incidente donde murió un trabajador de Hidrocapital en la propia tubería, fue terrible, gravísimo ese caso. Bueno, ha bajado la cantidad de días y de trabajadores que están en protesta agua de en el brazos municipio caídos. de Baruta, en las zonas que recibían 3 días agua. Imagínense ustedes lo triste que una zona en Baruta, casi todas son así, no hay ninguna que tenga 7 días a la semana de agua. Sí, la que más tiene 3 días a la semana de agua. Bueno, las que tenían 3 días agua ahora tienen 2. Las que tenían 2 días agua ahora tienen 1. Y las que no tenían sino que un día agua ahora tienen horas nada más de agua en la semana. Menos de 20 horas de agua en la semana. Esto uno explica, mira, yo tengo un yerno que no es venezolano. Una de mis hijas, mi única hija que se ha casado, bueno, se casó con un no venezolano. Cuando uno le explica esto del agua, él no entiende. No, ¿verdad? Entonces él dice, pero ya va, espérate, y no se puede mudar a otra zona. Yo no, es que en Venezuela. No, es que es toda Venezuela. Entonces él no entiende, me dice, pero es que no es posible para una mentalidad de otro país. No. ¿Entendés? Y no estamos hablando de gente de Suiza, solo la gente de Suiza, sino que cualquier sitio de Latinoamérica es que no pasa tiene mejor en producción de agua que en Venezuela. Pero volvamos a nuestro caso del día de hoy, que tenemos a la doctora Blanca Rosa Mármol León, y ella nos va a explicar
todo lo que tiene que ver con el juicio que se le está haciendo al presidente de la República y a responder estas otras preguntas que tenemos en nuestro chat. Adelante, doctora. Sí, quedamos en cuál es la situación entonces una vez que se autorizó el enjuiciamiento, y es un enjuiciamiento penal. Y dijimos, acabábamos de decir que queda separado el cargo y que debía convocarse el vicepresidente. Ahí es el siguiente paso que debe hacer la Asamblea Nacional. Que no se ha hecho todavía. Lo debe hacer en los próximos días, porque ese procedimiento tiene una continuidad y como estábamos diciendo antes también, bueno, no sabemos qué va a pasar allí, eso no lo dije, pero hablé de la diferencia entre ausencia temporal y ausencia absoluta. Okay. Vamos a suponer un escenario. El vicepresidente no acepta. Ajá. Entonces hay un vacío de poder. Entonces tiene que ser cubierto eso. Y entonces, ¿quién sería la siguiente persona en la línea sucesoral? La Constitución no lo dice expresamente, pero podemos deducirlo. Que sería el presidente de la Asamblea. Correcto. No lo dice expresamente la Constitución. No lo dice expresamente, lo dice solamente, hay algo que se puede hacer por analogía cuando se habla de la ausencia absoluta antes de que el presidente se juramente, que está ya electo. Ajá. Y no se puede juramentar por algún imprevisto, entonces se encarga el de la mientras se realizan nuevas elecciones. Alguien podía suponer también que el puede nombrar, si el vicepresidente no acepta, digamos que entonces Maduro puede nombrar a otro vicepresidente. No, pero ya no, porque acuérdate que ya él no es presidente. Ya no es presidente. Eso es lo que no podemos perder de vista. Había por ahí algún chat que decía que, bueno, cuidado si nombran a Diosdado vicepresidente. Sí, ya eso no puede. Ya él no puede nombrar a nadie. Ya no puede. Entonces quedaría un vacío de poder y tendría que ser el presidente de la Asamblea. Ok, doctora, aquí le está preguntando el invitado Enzo. Doctora Mármol, León, ¿usted puede explicar lo de la mayoría calificada y mayoría simple? ¿Cuál es el porcentaje brevemente? Sí, bueno, ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos, y allí entra entonces las personas que no votaron. Sí, fíjate. Dilo, porque es bueno que se sepa que tuvimos y lo que nos faltó. Así es, la doctora acaba de explicar que para esta decisión solo hacía falta la mayoría simple y 84. Que solo 84 Ese es el número. Ahora, tuvimos 105 diputados. ¿De cuántos? De 112 que son la oposición. Ahora, 3 de esos 112 que ganó la oposición han sido inhabilitados o desincorporados por una decisión inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, ¿no? Entonces solo tenemos 109 diputados. Si de 109 diputados sacamos 105 votos, 4 no se obtuvieron. ¿Cuáles fueron esos 4? Correcto. Hay 2 que no pudieron estar, que son Gaby Arellano, porque está fuera del país, perseguida política. Sí. No, la están persiguiendo, esto es público y notorio, y ella no pudo asistir porque si hubiese asistido, hubiese entrado a Venezuela, va presa. Y su suplente está preso. Ya vamos a decir el nombre del suplente, que no recuerdo ahorita cuál es el nombre del suplente de ella, que está actualmente preso. Eso es bueno decirlo, porque el suplente de ella, de Gaby Arellano, es Renzo Prieto. Renzo Prieto. Es el suplente de ella y está preso en el SEBIN, ¿no? El otro diputado que no estuvo fue Rafael Guzmán. Rafael Guzmán es diputado por Miranda. Por Miranda, exactamente. Es el que fue consultor jurídico de la gobernación de Miranda, sí, lo gente cercano a Capriles. Así que es. Rafael Guzmán hace más de 15 días está por un tema de salud, se está operando fuera del país y pidió un permiso. Hace más de 15 días, no tiene nada que ver con esta decisión, estaba fuera del país. Lamentablemente, el suplente de Rafael Guzmán es Gilbert Caro, que también diputado de Voluntad Popular o electo o militante de Voluntad Popular, que también está preso desde enero del año 2017. ¿Cómo no? Y muy enfermo. Injustamente acusado de que si llevaba unas granadas, le cerraron unas cosas ahí en su carro, estuvo detenida también la esposa, la novia, ahora ya salió ella, pero él sigue preso. Los otros 2 diputados, no tengo los nombres exactos, pero sé que son diputados electos en el Estado Lara, por las fuerzas que apoyan al partido Avanzada Progresista, o sea, la gente de Falcón. Son 2 diputados ligados a Henry Falcón, el candidato, que no estuvieron de acuerdo. Por cierto, que ayer salió la denuncia de que el acta que fue enviada a la Asamblea, al Tribunal Supremo de Justicia, que tenía que ser firmada por la Asamblea Nacional, por la directiva de la Asamblea Nacional, fue firmada por todos menos por
el diputado, vicepresidente, creo segundo vicepresidente, creo que se llama Julio César Reyes, que es diputado precisamente del partido de Falcón, que tampoco entonces se negó a firmar, o más bien que se negó a firmar el acta. Eso no quiere decir que el acta sea inválida ni nada, porque está firmada por el resto de la directiva. Pero un poco porque la gente sepa cómo están las cosas. Claro. Es decir, evidentemente el señor Falcón, candidato presidencial, con el cual nosotros no estamos de acuerdo, no contra él, pues yo creo que es bueno, podríamos discutir si es bueno o es mal dirigente, pero el problema es la actitud que tiene. En todo caso creemos que él está equivocado, que él no debió haberse lanzado a candidato cuando todos decidimos no participar en una elección que es ilegal, que es amañada y inconstitucional, y que además estaba perdida de antemano, porque las condiciones de este gobierno es que ellos casi que primero cuentan los votos y después hacen las elecciones. Y así no se puede participar. Así es. Estamos en esa posición, pero ahora preguntas que hay en cuanto a esto que ha venido sucediendo, ¿no? Se presentaron 2 diputados del oficialismo en la decisión que tomó la Asamblea, en la sesión que hizo la Asamblea Nacional. Fueron a ver. No, y hablaron y participaron. Claro. ¿No? Y consideraron que era ilegal y hablaron pues de la mayoría calificada, ¿no? Y de que se estaba apoyando una solicitud hecha por un tribunal que para ellos es ilegítimo. Sí. ¿No? Bueno, pero ¿a usted no le extraña que hayan asistido 2 diputados del oficialismo? Y por otro lado, que hayan sido esos 2 diputados, porque no son 2 de las figuras renombradas del oficialismo. Eso habrá sido... ¿Hay problemas dentro del oficialismo? ¿O qué le denota esto? Y otra pregunta, porque la gente le sorprendió que esa sesión de la Asamblea Nacional se pudiera hacer con tanta facilidad. Sí. Sí. No, cuando además habían anunciado que iban a ir los grupos criminales que maneja este régimen, los colectivos, los tupamaros, yo no sé qué, y los militares mismos habían... O sea, recordemos el general que tienen ahí, que le han dado premios y medallas y la espada de Bolívar, el horror, el señor ese que tiene ahí, atropella, ¿no?, a los diputados en lugar de protegerlos. Este señor también que haya facilitado todo, la protección. Es decir, ¿qué pasó ahí? Esto no le despierta ninguna sospecha a usted, porque cuando dice que cuando la limosna es grande hasta el santo duda, ¿no? Sí, yo creo que aquí hubo un problema también de lo inesperado. Yo creo que hubo un factor sorpresa, porque la actitud al comienzo, vamos a decir, la primera aproximación en la Asamblea hacia el asunto del antejuicio no era para un resultado, no, y era más bien de diferir, de imponer condiciones como la mayoría calificada que hemos dicho. Después se había dicho que se iba de viaje el presidente de la Asamblea. Es decir, todo hacía pensar que no iba a ser así como tú estás diciendo. Yo creo, no sé, yo no soy político, yo lo único que he hecho es ser juez, esa es mi carrera, pero da la impresión de que estos diputados hubieran ido como en una especie de observación. Los 2 diputados que del oficialismo, y terminaron convalidando la sesión, porque eso legitimó aún más la sesión de la Asamblea, porque inclusive había representantes del oficialismo que hace mucho tiempo que nosotros sabemos que no van. Claro, no, y que pueden ellos certificar que hubo los votos que hubo. Estaban allí. Que estaban ahí, porque uno también, si no asiste nadie testigo, uno puede decir, mira, a lo mejor existieron 20 diputados y dijeron que fueron 105. Por ejemplo. Pero en este caso... fueron 105 y está certificado por la asistencia de estos 2 diputados. Exactamente. Ahora, ¿eso habrá sido a motus propios? ¿Habrán sido enviados? ¿Fueron representantes de Maduro? ¿Se conversó? Mira, eso no lo llama la atención. Además que hayan sido... No fue el jefe de la fracción. Sí, no, a mí me llama la atención y no tengo respuesta para eso. Yo no sé si tú a lo mejor sospechas mejor la materia, como dice el amigo mío. No sé, es que a mí me suena muy raro y me parece que se están moviendo algunos factores que uno no lo ve, pero algo puede estar pasando, inclusive en el sector militar, para que, inclusive en las propias diferencias del chavismo, que ha provocado que los grupos colectivos, por ejemplo, no fueron a defender al presidente. Sí. Eso es una observación importante. Eso llama la atención. Antes no había ni que convocarlos. No. Hubo convocatoria y no fueron. Es cierto, uno lo puede decir. Es cierto. No fueron. Esperábamos el peor escenario, eso es correcto.
Bueno, hay otras preguntas en nuestro chat. Aquí hay unas que están, preguntas que ya han sido respondidas por la doctora Mármol. Aquí habla, digan la opinión sobre Claudio Fermín Fernández, sobre el apoyo que le están dando a Henry Falcón. Este es el invitado Manolo. Héctor, te felicito, una excelente invitada. Muy respetuosamente pregunto, ¿cuál de las dos asambleas, ya se dijo, tomaría la decisión? ¿Cuál de los presidentes de la misma estaría facultado para asumir el cargo? También lo dijimos. Bueno, está hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. Exacto, de la constituyente. Y claro, queda pendiente que si pueden demandar en este caso Hidrocapital. Sí, Ajá. Sí, por supuesto que pueden demandar porque no está cumpliendo con sus funciones. Y es bueno aprovechar la oportunidad para reiterar lo que tantas veces hemos dicho, de que no se debe renunciar al ejercicio de los derechos. Que no debe, esa indefensión aprendida, que este largo tiempo de sumisión al atropello de nuestros derechos constitucionales y legales nos ha provocado, es malo y no es una conducta recomendable para asumir. Hay que ejercer los derechos y por eso, como estábamos hablando desde que comenzamos esta conversación, hay que seguirle los pasos a este antejuicio, porque la gente dice, bueno, eso tiene algún sentido, tiene alguna aplicación en la práctica. No, sí la tiene, porque el presidente en este momento está más deslegitimado que antes, hacer todos los pasos ante la opinión internacional. Hoy por hoy, el presidente es un presidente prácticamente depuesto por un tribunal supremo legítimo, con la intervención de la Fiscalía Legítima, que muy significativamente están en el exterior, ambos, y con la autorización del único poder legítimo en el país, que es la Asamblea Nacional. Entonces, el señor ya no es presidente, se consideró que hay méritos para enjuiciarlo, y el enjuiciamiento que se le está haciendo es penal, y es por la comisión de delitos transnacionales. Entonces, eso tiene un peso. Y eso termina de hacer un retrato, digámoslo así, de lo que se vive en Venezuela. Y el ejercicio de los derechos debe hacerse en todo momento, porque llegará la situación al punto en que esto se tendrá que resolver como queremos, por la vía pacífica y constitucional. Fíjese, nos preguntan sobre Claudio Fermín y yo agrego a Henry Falcón. Henry Falcón está aquí también. Si nosotros estamos en una posición donde consideramos que, por ejemplo, el señor Maduro no puede ser candidato. Por cierto, que la Asamblea Nacional debería girarle al CNE una instrucción. Tiene que comunicárselo. No claro. sé si el Tribunal Supremo o la Asamblea. La Asamblea. Alguien debe decirle, la Asamblea señor ya no puede ser candidato. La Asamblea tiene que hacerlo. Ahí me entra una confusión, porque también yo tenía entendido que uno queda inhabilitado en el momento en que tiene sentencia condenan. Firme. ¿Y por qué ahora ese artículo del COP dice que es en medio del juicio? Porque dice inhabilitado mientras dure el juicio. O sea, porque la inhabilitación, acuérdate, es una accesoria de una condena, como tú bien dices. Ajá. Entonces, mientras dura la condena, en ese caso. Okay. Pero aquí esta es mientras dura el juicio y no dice inhabilitado. Está inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, otras. Y en su cargo está suspendido, no destituido. Ok, muy bien. En todo caso, si no estuviera suspendido, él estaría inhabilitado para otra función pública, pero podría seguir siendo, mientras tenga el cargo, el presidente de la República. Si no estuviera suspendido. Condición de suspensión. Exacto. Muy bien, ahora sí entendí esa diferencia de dos trato. Artículos de trato para, en este caso, el presidente de la República. Pero volvamos entonces al juicio en sí. Empezó el juicio. ¿Cuáles son esos pasos del juicio? Bueno, viene el juicio tiene la audiencia. Ajá. Ya se podría considerar que está hecha la audiencia preliminar con esto que pasó. Entonces, cuando se le nombra, se cita para la comparecencia, para celebrar la audiencia, digamos que es el juicio en sí, que sabemos que entre nosotros es oral, es público, con la característica de la inmediación, todo eso que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Sabemos que él no va, o suponemos que no va a asistir. Y también sabemos que no va a querer nombrar un defensor, muy probablemente. Y bueno, ahí viene el problema, que esa audiencia no se puede celebrar en ausencia. No se puede celebrar. No, porque la Constitución prohíbe el juicio en ausencia. Okay. Entonces eso quedaría paralizado allí. Paralizado. Esperando que se celebrara esa audiencia. Eso hasta La Haya, ¿será? Eso a quién beneficia. Ajá, bueno, porque tú lo dices muy bien. Hay otras denuncias corriendo en el mundo y ante la. Pues esto no imposibilita, por ejemplo, que el propio Tribunal Supremo de Justicia
atienda otros juicios por otros delitos contra el propio presidente de la República, o se acumulan los casos? Tienen que acumularse en ese supuesto, pero él tiene, acuérdate, muchas denuncias ante la Corte Penal Internacional. Por derechos humanos, además. Por delitos de lesa humanidad. Y además los delitos de los cuales estamos hablando son imprescriptibles. Estos del antejuicio también. Estos también. Porque están en la Convención de Palermo. Bueno, de entonces, manera que eso no le resuelve favorablemente el entonces, asunto. lamentablemente, el tribunal no puede sentenciar. En ausencia en no. En ausencia no. Entonces, el juicio queda, digamos, que podría quedar, suponemos. Podría. Una de las vías no, suspendido. No sabemos, exacto. Suspendido hasta que el señor Maduro se presente a la audiencia. Pero mientras tanto, el señor Maduro está suspendido de su cargo. Y mientras tanto, la ausencia que es temporal se puede convertir en absoluta. Muy bien. Porque lo puede considerar la Asamblea. Muy bien, que son a los 3 meses. Ajá, a los 3 meses. Y al ser absoluta, entonces también viene el planteamiento de quién es el suplente, quién se encarga, y la convocatoria a elecciones. Y la convocatoria inmediata. Porque si hay ausencia absoluta, hay que convocar elecciones. Legales, no estas elecciones. No. Ahora fíjese, estas elecciones, pero fueron convocadas ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Le hizo caso el CNE a algo que es inconstitucional, violando además, entre otras cosas, el tiempo del periodo presidencial. Y sin justificación ninguna. Justificación alguna. Pero en todo caso, vamos a suponer que hubiese sido convocada legalmente. Ahora, uno de los candidatos no va. Eso no impediría la elección. No lo impediría. Eso no será lo que Henry Falcón está esperando, diciendo, bueno, ahora Maduro no se puede presentar, entonces gané yo por forfait. Bueno, son tan absurdos y son tan abstrusos en su razonamiento que hasta una consideración de ese tipo podría caber, pero ese es un razonamiento difícil para nosotros. Lo de Claudio Fermín, que dijo en un momento, y con esto cerramos porque ya nos están haciendo señas, lo de Claudio Fermín, que dijo en algún momento que no había condiciones para asistir a este proceso electoral y luego aceptar la jefatura de campaña del señor Falcón, ¿qué le merece esa opinión, esa decisión del señor Falcón? Caramba, es realmente lamentable. Es lamentable que haya incurrido en una conducta de ese tipo, una persona que tiene una trayectoria. ¿Usted conoce a Fermín? Sí, no personalmente, bueno, de trato no, solamente de vista y no parece, de trato. Parece serio, ¿verdad? Y un hombre que ha participado en la democracia venezolana. Entonces es realmente sorprendente esa conducta y ahí hay pendiente una explicación, porque como dice una amiga mía, y para terminar con algo coloquial, cuando usted no entiende una situación es porque a esa historia le falta un pedazo. Hace falta un pedazo. Yo tengo un amigo voy a evitar su nombre, de Fermín, que me dijo que días antes de la decisión de Fermín, lo fue a despedir al aeropuerto, porque él cuando decidió no estaba en Venezuela, cuando decidió aceptar esto, lo aceptó por un tuit. Y en el camino iban hablando y diciendo que era una locura este proceso electoral. Entonces él está más sorprendido que nadie, porque él dijo, yo lo dejé en el aeropuerto con una decisión. Correcto. Y 2 días más tarde me entero por Twitter de que tomó otra decisión. Sí. Entonces él opina igual. Me falta una parte del cuento, pero no la quiere ni conocer. Yo tampoco. Ok. Muy bien. Bueno. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en esta mañana con este excelente programa que hicimos con la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. ¿Qué iba a decir mi querida Rina? Bueno, como siempre lo digo, Venezuela es nuestra y tenemos que defenderla. Así es. Así que muchísimas de eso gracias, se trata. Mucha fuerza. Estuvimos bajo la presidencia de la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general de la emisora Toti López Pocaterra, en el sonido nuestro amigo Carlos Contreras, en la asistencia de producción Charo Pérez y por supuesto Héctor Urgelles y Rina Hernández. Como siempre les esperamos el próximo miércoles. Gracias a ustedes por estar allí del otro lado del micrófono. Se les quiere. Baruta, Minuto a Minuto, fue presentado por Comercializadora Botón y Roma. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Baruta resaltamos el compromiso de hombres y mujeres trabajadores en los mercaditos de Cumbres de Curumo y Centro Cultural Sofía Baena, en terrazas del Club Hípico, donde podrás disfrutar de condimentos y especies traídos desde Mérida y seleccionados y empacados por Comercializadora Botón y Roma.
jueves, viernes y domingos, de 6 a.m. a 12 p.m. La información del fútbol venezolano, análisis